puesto ya. Vamos, ya está. Se está filmando solo, ¿no? Ya. Atención a todo el aficionado. Atención a todos los hermanos de todo el territorio nacional. Empezó el segundo tiempo del encuentro entre el Sport Boys y el Cultural Santa Rosa. Inició el segundo tiempo, la etapa complementaria en el Estadio Municipal Los Chancas. Sport Boys gana 1-0 al Cultural Santa Rosa. Señoras y señores, tenemos también los resultados de los demás encuentros en breves minutos. Señores, ahí está inmediatamente el Cultural Santa Rosa, pretendiendo establecer el ataque inmediatamente para sus propios intereses. Vamos a ver, Michel Sotillo está buscando inmediatamente al jugador, en este caso al recientemente ingresado Molina. Dani con el balón, Robles jugando con Rey, vamos a ver, viene Maraví, sin embargo inmediatamente bajo el balón Carlos Elías, cuando en este momento recupera el balón el jugador Robles, ¿para quién? Rey con el balón, vamos a ver, está sacando el centro a favor de quién, ahí está Molina, sin embargo inmediatamente Muente rechazando el balón. Ahí está nuevamente el jugador Paulo Guamán tratando de recuperar, sin embargo ya está el balón con Robles buscando a quien, a Molina, cuando en este momento hay posición adelantada de Molina. Está cobrando el referee, en este caso el juez de línea, tiro libre que corresponde al Sport Boys. El responsable de este tiro va a ser el jugador Andrés Ferreira, el guardameta con el número 21. 1-0 está ganando el Sport Boys al Cultural Santa Rosa en la ciudad de Andahuaylas. Ahí está inmediatamente Muente para Castillo, ahí está con Ángelo Vera con el balón buscando a quién, señor, cuando recuperaba César Pérez. Ahí está Arteaga con el número 10. El responsable del primer tanto, Arteaga, perdía la pelota cuando en este momento hay falta que corresponde al Sport Boys. Inmediatamente está presto para ejecutar este tiro libre Díaz. Está también el jugador 18 Barrientos. Carlos Elías con el balón inmediatamente buscando el arco de Michel Sotillo, cuando se va fuera el balón desviado. Gracias a la municipalidad del distrito Santa María Chicmo, alcalde joven trabajando por el deporte de la provincia de Andahuaylas. Amigos, ahí se va inmediatamente el balón afuera. Hernández con el balón, buscando a quien, a Dani con inmediatamente buscando a Robles. Ahí está Robles, vamos a ver para quién, cuando en este momento se falla Molina, recientemente ingresado Molina, no pudo controlar el balón, cuando en este momento hay contragolpe. Ya estaba en posición prohibida César Pérez del Sport Boys. Inmediatamente Sotillo buscando a jugador Maraví va a sacar el centro, a ver, vamos a ver, ahí está Molina esperando Dani Con, sin embargo está rechazando Muente. Inmediatamente, señoras y señores, ahí está buscando a Arteaga, pedía la pelota, sin embargo se ampara en lateral que corresponde, vamos a ver, lateral cuando Sotillo va corriendo inmediatamente para recuperar el balón. Ya Sotillo, el saque de mano para su jugador del Castillo. Ahí está Díaz. Ramos buscando a quién, a Dani Con de cabeza para Molina, cuando Hernández se metía, se le queda el balón, cuando Hernández nuevamente recupera el balón para quien saca el centro, cuando en este momento, señoras y señores, Hernández buscaba a su compañero Molina, sin embargo inmediatamente la entrada de Muente no permitió que este centro, señores, que iba a ras del piso, no permitió el empate para el Santa Rosa. Muy motivado el jugador Hernández, Mirquede Pérez. Señoras y señores, continúa el fútbol en el Estadio Municipal Los Chancas de Andahuaylas. Gracias a la cooperativa Don Recrito Santiago Apóstol de Talavera, apoyando al deporte andahuaylino, trabajando de la mano con los pequeños y medianos empresarios.
Vamos a ver en este momento inmediatamente el Cultural Santa Rosa va a salir con la jugada con pelota parada. Ahí está buscando a Molina, Molina de cabeza, vamos a ver qué hace Hernández. Sin embargo ya está rechazando la pelota el jugador, en este caso 25, Castro para el Sport Boys. Ahí está Ramos, Ramos buscando a quién, jugando con su compañero en este caso. Inmediatamente Ronceros, Ronceros buscando a quién, a Maraví, Maraví para Robles, Robles con el balón. Robles con el balón inmediatamente rechazando, ahí está el jugador Muente, buscando a quien, ahí se iba Carlos Elías, rechazando inmediatamente el jugador Vera, ahí está Robles, Robles, Ángelo Vera, Robles, más adelante para quién, para Molina, Hernández, Molina y la pelota. Molina, ¿qué hiciste, Molina? Molina, solitito. Solito Molina lo mandó la pelota al cielo, Andabailino. La pelota se fue lejos, cruzando el río Chumbao hasta Pochjota. ¿Qué has hecho, Molina? Molina un poco nervioso, a un hombre recién que ha ingresado al segundo tiempo, pero sin embargo, ojalá que pueda concretar, ojalá que pueda agarrar bastante confianza, pero sin embargo, se le fue encima, señor. Nuevamente Molina, vamos a ver. ¡Ay, falta! Penal, penal, penal a favor del Cultural Santa Rosa. El que se había fallado el primer tanto. El que se falló el gol del empate, Molina, en esta ocasión ingresa muy bien al área grande, cuando inmediatamente lo va a hacer Molina. El jugador número 5, Cambú, Molina está frente, le trae el piso, Cambú le comete la falta y el juez ha cobrado penal a favor del Cultural Santa Rosa. Molina, el que se ha perdido el tanto del empate, ha hecho un buen trabajo, inmediatamente se recuperó y ya se sancionó el tiro de los 12 pasos a favor del Cultural Santa Rosa. Tiro de la cooperativa de Recreo Santiago Apóstol de Talavera. Vamos a ver el responsable de este tiro de 12 pasos con el 25, Molina. Molina, vamos, ahí está, y la pelota tapó Ferreira. Molina se perdió el empate. Molina, el que se había perdido el empate, nuevamente a través de el tiro de 12 pasos se pierde el empate. ¿Qué has hecho, Molina? No entendemos de Molina, sin embargo ya no tenía una predisposición de poder al menos concretar este tiro del penal, pero sin embargo al parecer con toda la nerviosidad que nosotros veníamos cantando de las cabinas que nos encontramos, pero sin embargo al parecer quiso concretar el primer gol. Se le fue, señor, totalmente molestos, la afición deportiva responde, no hay confianza en Molina, señor. Molina, yo no sé si Molina estaba preparado para tirar los 12 pasos. Penal que se pierde Molina. Primero se pierde el empate, luego se atreve al remate de los 12 pasos. Señoras y señores, lamentable. El empate del Cultural Santa Rosa se esfumó en menos de un minuto. Vamos a ver, ahí está Robles, vamos a buscando a quién, a Molina, sin embargo, en este caso, ahí está recuperando a quién, señor, a quién, Hernández, Ronceros, Rey, todos estaban esperando, cuando en este momento, acciones paralizadas, el jugador Castro, Robert Castro, el número 25 de Sport Boys, está sentido, señor. Maraví. Maraví quiso en un momento pedirle el balón para que él podía ejecutar este penal, pero sin embargo total caprichoso, porque en un momento Molina intentó hacer el gol, se le fue encima, luego quiso hacer en este caso concretar este penal y se le fue también igual. No sé qué pasa con este señor recién ingresado, quiso ser él o al parecer, pero la gente grita, al parecer que le han pagado y otras cosas por el estilo.
Molina tiene doble responsabilidad. Primero se pierde el empate, solito, sacando el balón hacia el cielo andahuaylino. Señoras y señores, luego el penal se perdió Molina. Vamos a ver, ahí está Hernández cuando marcaba César Pérez. Hay cambios, se va en el Sport Boys, entra el número 8, al parecer una defensa más, entra el número 8. Ahí está la jugada, por supuesto, y así mismo también se viene el Cultural Santa Rosa. Quieren agilizar lo más rápido posible la jugada, pero sin embargo, la predisposición de cada uno. Cambio en el Sport Boys. Con número 4 entra o no? Sayata. Hay dos cambios en el Sport Boys. Se fue César Pérez, que tenía tarjeta amarilla con número 31, y ingresó Laya con número 8. Se fue 25 Robert Castro, ingresando con número 4 Víctor Sayata. Señoras y señores, continúa el fútbol. También otro hombre se prepara en el Cultural Santa Rosa. Vamos a ver, va a entrar el jugador andahuaylino Velázquez. Velázquez se está preparando. Vamos a ver qué es lo que decide el director técnico del Cultural Santa Rosa. Ahí está Maraví con el balón. Maraví sacando el centro, buscando a Con. Sin embargo, pelota mordida hacia los pies de el jugador, en este caso Muente. Inmediatamente buscando a Carlos Elías. Sin embargo, Carlos Elías no pudo. Ahí está Ramos pierde el balón. Ahí está Robles marcando el balón. Vamos a ver qué hace. Ahí está el Castillo. ¿Para quién, Castillo? ¿A quién? Castillo a los pies del jugador de los Sport Boys. Vamos a ver cuando en este momento hay cambio. Se va. Sale el número 13, ingresa. Hernández se va del campo. Andahuaylino, entra el Chiroquín Andahuaylino. Ahí cuando se producía posición adelantada, casi señor, se convierte el empate. 1 para el de Sport Boys y 0 para el Deportivo Cultural Santa Rosa de Andahuaylas. Hay una desesperación en el Cultural Santa Rosa, pero sin embargo en el Sport Boys un poco que se viene. Santa Rosa no encuentra el camino. Santa Rosa muy desubicado, desordenado, señor. No encuentra dominar el balón. Cuando en este momento inmediatamente ya se va. Ronceros juega con quién. Inmediatamente con su compañero Maraví para Rey de pechito para Maraví. Ahí está Dani con de cabeza buscando a quien, a Molina. Cuando Molina ya está en el piso. Ahí está Robles para del Castillo. Vamos a ver qué hace Castillo. Sacando el centro, buscando a quien, a Velázquez, a Dani con. Cuando en este momento Velázquez aún no tiene contacto con el balón. Ahí está nuevamente Ramos te quiere sacar al centro a ras del piso. Señoras y señores, rechaza el jugador de los Sport Boys. Arteaga juega con Carlos Elías. Arteaga nuevamente, en plena velocidad. Con este momento, Ángel Lovera ponía la mano. Falta que corresponde para el Sport Boys. Ángel Lovera iba de atrás. Saca la mano en un empujoncito. Arteaga se cae. Y el referee del encuentro ha cobrado falta. Ángel Lovera. Señor, para poder cobrar a la mitad de la cancha deportiva. Hacen el tiempo correspondiente. Quieren ganar el partidazo, como se dice, Sport Boys. Ahí está, se va el tiro libre con el número 18. Carlos Elías remata inmediatamente buscando a su compañero, en este caso
al jugador Laya. No pasó nada lejos del arco de Sotillo, no trajo mayor problema este tiro libre. Ahí está Sotillo desde el fondo buscando inmediatamente a Danicon. Danicon va arriba, sin embargo recupera el jugador de los Sport Boys. Ahí está Arteaga con el balón. Arteaga, qué bonito este manejo de balón. Inmediatamente buscando a su compañero Cambú. Sin embargo se va Carlos Elías. Carlos Sotillo de cualquier modo rechaza el balón. Ahí está Danicon, vamos a ver, Danicon trata de dominar el sector, va buscando a quién, a Molina, cuando Molina no puede controlar, inmediatamente está recuperando el Sport Boys, se viene Roncero, sin embargo la pelota se queda en los pies del jugador Díaz, cuando en este momento hay falta que comete Robles en contra de Díaz, Sport Boys va a cobrar el tiro libre, ahí está el morenito, en este caso, Cambú, Ever Cambú, ¿a quién? Inmediata buscando al recientemente ingresado Laya. Sayata, señor. Inmediatamente ahí está Del Castillo. Ahí está el Chiro que no ha venido. Vamos a ver Velázquez. John Velázquez con el balón, con el número 26. Levantando inmediatamente buscando a Danicon. Ahí está Danicon para con el qué bonito. Ha bajado el balón con el pecho. Sin embargo, inmediatamente está recuperando. En este caso, el jugador Rigaxi. Laya, ¿qué pasa? Laya está botando el balón. Cuando ya hay tiro lateral que corresponde al jugador del Cultural Santa Rosa. Ahí está Robles, más atrás jugando para quién, para su compañero Robles. Robles triangulando con Ronceros. Ronceros buscando inmediatamente a Maraví. Maraví saca el centro buscando a Rey. Sin embargo, la pelota inmediatamente muente. Ahí está nuevamente, entra. A ver, vamos a ver qué hace el Ángel Lovera. Ángel Lovera solito para el jugador Danicon. Danicon trata de controlar, sin embargo, 2-3 hombres lo marcan. Inmediatamente en la defensa del Sport Boys está rechazando contragolpe que favorece. Ahí está el número 28 Barrientos con el balón buscando a Carlos Elías. Cuando en este momento se exige el guardameta del Cultural Santa Rosa con un cabezazo, saca, rechaza el balón para su compañero. En este caso ya está inmediatamente señor Robles buscando a Ángel Lovera. Cuando en este momento ahí vamos a ver el Chiro que anda bailando. John Velázquez saca el centro para quién. Cambú rechazando, pero Danicon ya está luchando. Hay una jugada dividida. Vamos a ver, rechaza Paulo Bamán del Sport Boys. Ahí está Ángel Lovera. Vamos a ver qué hace Vera. Inmediatamente tocando para su compañero Maraví. Maraví va a sacar el centro. Se descuenta un hombre. Saca el centro al ras. Pero inmediatamente está rechazando Paulo Bamán. Ahí está Paulo Bamán con el balón. Buscando a su compañero Castro. Vamos a ver qué pasa. Ahí está inmediatamente recuperando Maraví. Maraví va a jugar para Robles. Robles más cortita para su compañero. En este caso Ángel Lovera. Ahí está el Chiro que anda valiendo mal. No pudo parar, no pudo controlar el balón. Sin embargo, se ha ido inmediatamente para ser rechazado por el jugador del Sport Boys. Lateral de la Municipalidad Distrital de Santa María Chigmo. Señoras y señores, ahí está Robles buscando a quién. Está buscando a Molina. Sin embargo, recupera inmediatamente Muente. Ahí está el jugador, en este caso Díaz. Vamos a ver buscando a Carlos Elías. Carlos Elías a gran velocidad. Carlos Elías se mete en el arco de Sotillo cuando en este momento muy bien protege Ramos. Ramos se ampara en tiro de esquina que favorece al Sport Boys. También el Cultural Santa Rosa está jugando muy adelantado con todos los hombres hacia adelante, pero sin embargo hay que tener bastante cuidado en las defensas. Están jugando con los hombres más adelantados y casi se produce el segundo gol a favor del Sport Boys de la ciudad de Lima. Ahí está rechazando inmediatamente Molina. Vamos a ver qué hace Robles. Robles trata de cruzar por el medio sector. Muy bien, descuenta un hombre, corre Robles. Vamos Robles, buscando a quién. A Rey. Vamos a ver qué hace Rey. Ahí inmediatamente ya está esperando Danicon, ya está esperando Velázquez. Ahí está solito Danicon. Danicon con la pelota y la pelota. Danicon de una media vuelta, señoras y señores, la pelota que se va rozando el palo izquierdo del guardameta Andrés Ferreira. Se salva una vez más el Sport Boys. El empate no llega para el Cultural Santa Rosa. Señoras y señores, continúa el fútbol. Carlos Elías va a pelear juntamente con su compañero Ramos. Vamos a ver, ahí está Ramos con el balón. Ángel Lovera. Ahí está Castillo para Ángel Lovera.
Inmediatamente Danicon tratando de controlar el balón cuando en este momento está marcando el jugador del Sport Boys. Falta, dice. Falta de Danicon. Sport Boys y 0 para el Cultural Santa Rosa de Andahuaylas. Díaz le cometió falta Danicon. Ahí está. Vamos a ver. El público exige, la afición exige cartulina amarilla para Laya. En este caso, Sayata, señor Víctor Sayata ha sacado el tiro que se va a saque meta inmediatamente. Vamos a ver, ahí está Ronceros, vamos a ver a quién buscando Ronceros para Robles jugando, Sebastián Robles, a ver, vamos a ver para Ángelo Vera cortita para Castillo, más adelante hay 4 hombres en el área del Sport Boys. Ahí está el jugador Ángelo Vera, Rey sacando inmediatamente buscándole a su compañero, en este caso Molina con una especie de chalaquita quería hacer el tanto, sin embargo ya perdió la confianza de la afición Molina, se perdió el penal, se perdió el empate y ahora Santa Rosa está pagando en realidad una derrota. 1-0 gana Sport Boys en el Estadio Municipal Los Chancas, gracias a la Cooperativa de los Recreos de Santiago Apóstol de Talavera. Señoras y señores, aún todavía el encuentro muy débil. Santa Rosa no encuentra la fórmula. Santa Rosa en forma desordenada trata de atacar, sin embargo no se encuentra con el tanto del empate ni de la victoria. Señoras y señores, vamos a ver, ahí está Robles, ahí está Castillo. Rey se va, cuando en este momento hay agresión de los jugadores del Sport Boys. Vamos a ver, hay un hombre caído, podemos ver también el reclamo que viene realizando también, pero al parecer el árbitro principal con su juez de línea, al parecer no hay coordinación, señor, no hay coordinación, pero sigue allá. Incluso algunas peleas, ahí hubo una agresión allá al número 18 del Cultural Santa Rosa que se le fue. Ahí está. Reiner Torres se vuelve loco. Reiner Torres quiere decir algo, juez de línea. Vamos a ver, Reiner Torres ha ido corriendo en forma acalorada, queriendo reclamarle al juez de línea. Vamos a ver, parece que Cambú se va de la ley, Cambú se va. Tarjeta roja para Cambú. Ever Cambú es expulsado. Cuando en este momento, Reiner Torres se va a agredir al juez de línea. Reiner Torres se va. Reiner Torres pierde los papeles. Se va a agredir al juez de línea. El entrenador del Sport Boys pierde los papeles. Se va a agredir al juez de línea. Quien ha cobrado y ha visto el manotazo de Cambú contra el jugador Danicon. Reclama. Sigue reclamando Cambú. Ahí está nuevamente Cambú, ha vuelto. Con el... Ahí está Carlos Elías. Víctor Sayata reclama al árbitro. No entiende Cambú. Cambú sabe por qué se está yendo. Cambú se está yendo. Cambú reclama. Cambú reclama, señor. Cambú pide que se acabe el partido. Cambú reclama que debe culminar el partido. Reiner Torres ya se metió al campo deportivo. Reclama de que ha habido incluso agresión verbal de parte de los asistentes. Vamos a ver. Al estadio Los Señor, Chancas, acciones paralizadas. Acciones paralizadas a estas horas de la tarde. Reclama. Cambú nuevamente regresa al campo deportivo. A ver, ¿qué entendiendo es lo que Cambú está pidiendo que se culmine el partido. ¿Ya? Reiner Torres aún no entiende. Reiner Torres sigue
intransigente, no quiere entender la expulsión de Cambú. Ever Cambú ya ha sido sancionado. En este caso Reiner Torres, el entrenador del Sport Boys, no hace tiempo. Este señor lo que está haciendo es tiempo. Vamos a ver. Al parecer ya el árbitro ha tomado la decisión de que se reanuda el encuentro en el Estadio Municipal Los Chancas de la provincia de Andahuaylas. Señoras y señores, tiro libre que corresponde al Cultural Santa Rosa. Cambú expulsado. Señoras y señores, con 10 hombres se queda el Sport Boys. Vamos a ver si aprovecha esta inferioridad numérica. Ahí está cuando el cabezazo de Carlos Molina se va afuera. Ya el juez principal ha cobrado saque de meta que corresponde al Sport Boys. Señoras y señores, la falta de definición de Molina ahora está pagando el Santa Rosa. Sigue perdiendo con 10 hombres en el Sport Boys. Ever Cambú expulsado en el Sport Boys. Señoras y señores, inmediatamente el juego. Javier Lovera, vamos a ver jugando con Castillo. Castillo para el Chiroca Andahuaylino. John Velázquez hace una jugada y se va. Ahí debe haber tarjeta roja. Roja para Sayata. Víctor Sayata le metió un puntapié. Le metió un puntapié a John Velázquez. Velázquez, el Chiroca Andahuaylino, le hace una bonita jugada. Y Víctor Sayata le mete un puntapié. ¿Qué ha visto, señor? Lógicamente, hay una tremenda preocupación, la desesperación de Sport Boys al perder un hombre que se fue Cambú, y sin embargo, pasado los 1 minuto y medio, de nuevo se produce una jugada totalmente tonta, señor, frente al Chiroca Andahuaylino, a John Velázquez, el número 26, se le fue directamente a las piernas, directamente al tobillo, señor, y eso producto se fue la tarjeta amarilla. No entiende, pero no, tarjeta roja, señor. Tarjeta roja. Tarjeta roja para Víctor Sayata, el recientemente ingresado, este señor, 19, una jugada totalmente antideportiva. Este señor no tiene nombre. Una bonita jugada lo hace John Velázquez, y este de impotencia, como si no supiera jugar el fútbol, como si estaría jugando, como si estaría en un campeonato de box. Este señor le mete un patadón a John Velázquez. Una impotencia frente a la jugada de John Velázquez. Vamos a ver, Víctor Sayata, ¿es expulsado o no, señor? ¿O es que se ha corregido? Expulsado o se ha corregido. Se está yendo, Víctor Sayata está yendo con una paciencia del mundo. Está haciendo tiempo, señor, está haciendo hora. No hay respeto, eso es lo que no entendemos. El árbitro principal al parecer está perdiendo los papeles. El árbitro principal está tomando hora, ya le he dicho ya, estamos tomando el tiempo. Con esto se va a alargar los minutos. En realidad, vamos a ver. Ahí está Dani con el cabezazo y la pelota. Molina, Dani con Velázquez. Cuando este centro iba a la cabeza exactamente del jugador Ronceros. Ronceros con un frentazo manda fuera del arco. Saque meta que corresponde al Sport Boys. Este recoge bolas también con una paciencia, señor. Este recoge bolas es también partidario de Sport Boys. No, lo que pasa es que... No, señor, le ha dicho que venga y deja la pelota y que se retire, pero el recoge bolas va con una paciencia. Para que puedan jugar, pero sin embargo... Vamos, Andrés Ferreira. Andrés Ferreira, el Sport Boys con 9 hombres.
Gracias decimos, señor Milquea. Gracias decimos a Estructuras Metálicas Pérez, fabricamos puertas enrollables, reja plegadiza, pasamanos. Estamos ubicados en Quilombo Ayacucho, número 407 en Talavera. Gracias al diario Expresión, líder en información a nivel regional de Apurímac, llevando todos los acontecimientos, las noticias, las últimas noticias que acontece a nivel local, regional y nacional. ¿Qué haces, Dani Con? Dani Con quiere hacer el servicio para Rey, sin embargo Rey está desubicado, no trajo mayor problema, se queda el guardameta Ferreira con el balón. Vamos a ver inmediatamente, ahí está recuperando Robles, a Robles con el balón, cuando en este momento el número 8 de el Sport Boys comete falta contra Robles. Laya se le va encima, señor. Vamos a ver. Juegue, dice. Ahí está Ronceros. Ronceros inmediatamente buscando a quién. Cuando Molina ya cometía la falta. Molina empujaba al defensa central Atilio Muente del Sport Boys. Molina, ¿qué estás haciendo, Molina? Cuando en este momento hay un hombre en el piso. Hay un hombre caído, tratando de hacer tiempo, señor. Tratando de hacer tiempo los jugadores del Sport Boys. Se prepara el número 22 del Sport Boys. Al parecer es Olaya. Va a ingresar Olaya en reemplazo de quien, vamos a ver. Ahí está. El técnico del Sport Boys está dando las indicaciones pertinentes. Está dando las indicaciones pertinentes. Vamos a ver. El referee del encuentro dice que se levante, señor. Hay un hombre caído, pero ya el juez principal está diciendo que se juegue. Juegue, le dice a Ferreira. Aló. Dígame, profe. Después te llamo, profe, ahorita estoy en el estadio narrando, un favor, te llamo después. Ya, por favor, te llamo. Momentos paralizados, al parecer hay un hombre caído que lo van a sacar incluso en las camillas. Ahí está. Y se prepara también el número 22 para poder ingresar al gramado del juego. El número 22 hace su ingreso correspondiente. Se fue Arteaga con número 10. Dumber Arteaga. En su reemplazo Manuel Olaya. Ya está en el campo deportivo con número 22. Se reanuda el juego, señoras y señores. Con 9 hombres el Sport Boys está ganando al Cultural Santa Rosa. El recientemente ingresado Manuel Olaya. Ahí está, señores, inmediatamente jugando con su compañero, en este caso Díaz. Díaz, vamos a ver para quién. Está recuperando cuando en este momento Molina. El juez de línea está cobrando posición adelantada de el jugador Molina. Ahí está Ferreira va a ser responsable de ejecutar este tiro libre. Inmediatamente buscando a su compañero. Vamos a ver, ahí está Manuel Olaya. Olaya está queriendo bajar de pecho cuando en este momento ya el juez ha cobrado que falta de el jugador Ángel Overa contra Manuel Olaya. Vamos a ver, Carlos Elías, el responsable de todos los tiros libres, ya está acomodando el balón. Tiro libre, unos a 50 metros del arco que defiende Michel Sotillo. Ahí está Carlos Elías, el balón arriba y la pelota y señoras y señores, la pelota que casi sorprende al guardameta Andahuaylido. Cuando en este momento Rey pierde otro balón que se va a saque lateral sin ninguna marca. Rey pierde el balón. En realidad no hay precisión en los jugadores del Cultural Santa Rosa. 1-0 está ganando el Sport Boys en el Estadio Municipal Los Chancas.
Maraví, que comete falta al jugador de los Sport Boys, en este caso Barrientos. Vamos a ver nuevamente el responsable Carlos Elías de ejecutar todos los tiros libres. Ya está ahí Carlos Elías, va a sacar el centro buscando aquí inmediatamente al recientemente ingresado Manuel Olaya. Sin embargo, el balón se pasó a una velocidad, en realidad un tiro, una especie de centro, sin embargo, veloz. ¿Qué pasa, señor? Ángel Lovera perdía el balón, totalmente impreciso los jugadores. Esta inferioridad numérica al parecer tampoco no contribuye en nada al equipo. No le vamos a ver Rey con el balón. Rey tratando de descontar 2-3 hombres, va a sacar el centro. Cuando en este momento ya el juez de línea está cobrando que hay córner. Córner, Díaz se amparó en el córner cuando Rey se iba a gran velocidad para sacar el centro. Vamos a ver, el propio Rey va a ser el responsable de este tiro de esquina. Vamos a ver, puede ser el empate. Ahí está Rey inmediatamente buscando a quién, a Dani Con. Ahí está también el jugador Ronceros. Ahí va Maraví. Sin embargo, Maraví con un cabezazo saca fuera el balón, que se va fuera del arco sin mayor peligro en el arco de Andrés Ferreira. Señoras y señores, este tiro de esquina sigue desaprovechando el Cultural Santa Rosa el empate. Está jugando con 9 hombres el Sport Boys de Callao. 1-0 está ganando cuando en este momento no puede controlar Díaz. Lateral que corresponde al Cultural Santa Rosa. Ahí está Castillo. Castillo para Robles. Robles va a jugar para Ronceros. Ronceros inmediatamente, Ricardo Ronceros buscando a Rey. Rey con la pelota. Rey con el balón. Vamos a ver qué hace Rey. ¿Qué hace Rey? Quiere descontar. Ha descontado uno inmediatamente. Pero sin embargo, John Velázquez no puede John Velázquez. En este momento va Robles. Sin embargo, cubre muy bien Ángelo. En este caso, Manuel Olaya. Lateral que corresponde al Sport Boys. Señoras y señores, no hay precisión. No está encontrando el camino del gol el equipo del Cultural Santa Rosa. Esto es la segunda división desde el Estadio Municipal Los Chancas. Gracias a la Municipalidad Distrital de Santa María de Chicmo, Gonzalo Gutiérrez Ñavirima, alcalde joven, trabajando por el deporte del distrito de Santa María de Chicmo. En este momento, Carlos Elías, el autor de todos los tiros libres, busca una falta y Robles en realidad le cede el balón de un tiro libre. Carlos Elías buscando inmediatamente a quién. Ahí está, señores, inmediatamente Laya. Laya cuando se iba, Laya. El tiro felizmente le salió desviado. Ahí está, vamos a ver Robles. Robles, vamos a ver, avanza Robles. Robles, avance, señor. Avance, ¿a quién quiere buscar? Está buscando a quién. A Ángelo Vera. Sin embargo, Vera inmediatamente es marcado por Paulo Bamán. Paulo Bamán. Señores, Ángelo Vera empujaba. No, y sin embargo hay falta a favor del Sport Boys. El responsable del tiro libre va a ser Andrés Ferreira, Milcar Vélez. Lógicamente, al parecer no pueden generar los goles el Deportivo Cultural Santa Rosa, a pesar que están con 11 hombres frente al Sport Boys, que tiene 9 hombres, y sin embargo pues no hay calidad de juego, no pueden generar un juego para tratar de sorprender y meter el gol del empate al arquero de Sport Boys. Una tarde que se vive un poco desalentado, momentos que de repente están ahí molestos los... Con 9 hombres está atacando el Sport Boys, cuando en este momento recupera muy bien Ramos. Sin embargo ya nuevamente se ampara en el lateral que corresponde al Sport Boys. Vamos a ver, ahí está Díaz. Díaz va a ser el que ejecute este saque de mano. Inmediatamente buscando a quién, a Manuel Olaya. Buscando, ahí está el 26, John Velázquez. John Velázquez pierde el balón. Cuando se va inmediatamente Sotillo, vamos a ver Sotillo para quién. Está buscando, dice Sotillo dice avance, dice, ahí está Dani Con controla muy bien el balón. Ahí está Díaz. Díaz está recuperando el balón. Ahí está saque lateral para John Velázquez. Vamos a ver qué hace John Velázquez cuando en este momento juega con Ángelo Vera. Este Ángelo Vera levanta el balón cuando es innecesariamente, señor.
Ya John Velázquez está inmediatamente recuperando. Vamos a ver, ahí está el jugador Castillo. Más atrás para Robles. Robles, vamos a ver, Robles saca el centro. ¿A quién, señor? Cuando se iba el número 7, Rey. Rey con un cabezazo manda el desvío del balón que se va fuera del arco de Ferreira. Al parecer Cultural Santa Rosa no reacciona. Cultural Santa Rosa no encuentra el camino del gol. 1-0 está ganando el Sport Boys en el Estadio Municipal Los Chancas. Señoras y señores, vamos a ver en este momento inmediatamente, a ver, Ramos busca a quién, está buscando a Danicon, cuando es solito Rey. Vamos a ver, ahí está el Chiro Candabolino, John Velázquez tratando de hacer la jugada, sin embargo no pudo con la defensa del Sport Boys. Ahí está nuevamente sacando el centro Maraví, sin embargo sin mejores resultados. Ahí está Ronceros inmediatamente buscando para Rey sacando el balón, cuando en este momento salta el jugador Molina. Ahí está recuperando John Velázquez va a sacar el centro y la pelota que rebota en la defensa del Sport Boys. Señoras y señores, ahí está Maraví jugando muy cortita para Castillo. Castillo saca el centro, sin embargo rechaza Díaz para el Sport Boys. En este momento se ampara muy bien el jugador Castillo, ¿para quién? Para Robles mete el centro buscando a quien a sus compañeros, en este caso Molina. Cuando el juez de línea y el árbitro principal han sancionado posición prohibida para el Cultural Santa Rosa. En este caso tiro libre que favorece al Sport Boys. Este equipo del Cultural Santa Rosa no tiene suficiente argumento para encontrar el gol del empate. Señoras y señores, este es el fútbol de la segunda división desde el Estadio Municipal Los Chancas de Andahuaylas. Cuando el Sport Boys se ampara simplemente en rechazar todos los balones, hacer tiempo, hacer hora, el Cultural Santa Rosa no encuentra el gol del empate, menos de la victoria. Vamos a ver qué hace. Ahí está Rey tratando de buscar a sus compañeros, no encuentra el camino. Vamos a ver, ahí está Maraví, vamos a ver Maraví qué hace. Maraví tratando de escontar, ahí está John Velázquez trata de hacer la jugada. Inmediatamente Castillo, ¿a quién, señor? Castillo buscaba a Rey, sin embargo está rechazando el contragolpe en este caso del Boys. Cuando no puede controlar el balón el jugador Carlos Elías, inmediatamente nuevamente buscan a Danicon va detrás del balón, va hacia atrás, seguramente va a jugar. Ahí está Ronceros pedía el balón, inmediatamente con Danicon. ¿A dónde Ronceros? ¿Qué quieres hacer, Ronceros? Una pelota imprecisa, sin ningún problema, se va al saque de meta que corresponde al Sport Boys. Así Rolando, un partido que había empezado pero totalmente predispuesto para toda la afición deportiva de la provincia de Andahuayla, pero sin embargo, a pesar que están con 11 hombres, el Cultural Santa Rosa no puede, señor, frente al Sport Boys. 1 para el Sport Boys, 0 para el Cultural Santa Rosa. Continúa el fútbol cuando en este momento John Velázquez está empujando al jugador Díaz. En realidad, señoras y señores, tiro que corresponde al Sport Boys. Ahí está el guardameta Andrés Ferreira, va a sacar, buscando inmediatamente a su compañero Carlos Elías, cuando en este momento recupera el jugador Ronceros. A correr se ha dicho Rey. A Rey van a mascar 3 hombres en marca, pero atrás retrocede para Ricardo Ronceros. ¿A quién Ronceros? ¿A quién? Para el Chiro Candabolino. Cuando este saca de ¿a quién, señor Molina? ¿Qué pasa, Molina? Al parecer Molina ya está totalmente cansado, sin mejor argumento de gol. ¿A quién querías pasar, Molina? Solito. Ahí está buscando inmediatamente a Danicon. A ver, vamos a ver el cabezazo de quién. Ángel Lovera. ¿A dónde, señor? ¿Qué pasa con este equipo andahuaylino? No reacciona. No hay mejores. En realidad no hay mejores argumentos de gol. Estamos viendo que los jugadores están muy apáticos, cansados. Están jugando todo al balón, ¿no? Balonazos.
todo es centro. Todo es centro cuando estos podrían jugar mejor, triangular mejor. Están con 11 hombres. Y el Sport Boys está empatando. Con 9 hombres está ganando al Cultural Santa Rosa. 1-0. 1-0 para el Sport Boys. Falta que comete el jugador Ramos contra Ángel Vera. Vamos a ver, señores. Ahí está Carlos Elías. Carlos Elías al arco, inmediatamente buscando a su compañero, en este caso Barrientos, pero nuevamente Carlos Elías, cuando la pelota se va cerquita al ángulo izquierdo de Sotillo, señoras y señores. Ahí está Ricardo Ronceros, inmediatamente vamos con el contragolpe del equipo andahuaylino. Vamos a ver, cuando el Astro Reyes, señor, se ocultó en el cielo andahuaylino. Vamos a ver, ahí está buscándole a Molina, cuando está rechazando la defensa del Sport Boys. Maraví con el balón, Maraví buscando inmediatamente a Ángel Vera, cuando un cabezazo débil a las manos del guardameta Andrés Ferreira. Ferreira se queda con el balón sin mayores problemas cuando en este momento ataca el Sport Boys. Señoras y señores, Carlos Elías estaba adelantado. Posición prohibida para el equipo del Sport Boys. Va a salir jugando el jugador, en este caso Ramos. Ramos buscando en el área grande a los jugadores. Dani con está también Ángel Vera. Sin embargo, señor, no hicieron nada, no pudieron recepcionar el balón. Robles con el balón, Robles mete el centro. Vamos a ver qué pasa. Ahí se puede venir el empate. Nada, señor, no puede controlar Maraví el balón. Maraví inmediatamente jugando con Barrientos. Barrientos controla el balón. Bonita jugada, sale de dos, sale muy bien. Inmediatamente está buscándole al jugador, en este caso Carlos Elías, que se queda el balón fuerte, que en realidad se pasea en el área central del Cultural Santa Rosa. Vamos a ver nuevamente Danicón buscando a quién. Cuando en este momento el árbitro dice que no hay nada. Molina reclamaba mano, Molina reclamaba otro penal, cuando este señor se ha perdido el gol del empate a través de los 12 pasos. Vamos a ver, ahí está nuevamente Maraví. Maraví buscando a quién, a Rey. Rey con el balón con Danicón. A ver, vamos a ver qué hace Danicón. Ahí está Rey, Rey sacando el centro. Vamos a ver, señor. Y gol. Gol. Andahuaylino. Señoras y señores, el empate llegó en los últimos minutos del encuentro. Ricardo Ronceros, Ronceros anota el tanto del empate en el estadio municipal Los Chancas de la provincia de Andahuaylas. 1 para el Sport Boys, 1 para el Cultural Santa Rosa. Carlos Elías, señor, inmediatamente saca el balón. Ahí está, vamos, dice el público andahuaylino. Se viene el gol de la victoria, vamos a ver. Aún todavía quedan minutos por jugar. Señoras y señores, preocupado el Sport Boys. Todos los jugadores del Cultural Santa Rosa metidos en el área del Sport Boys. Señor, en este momento hay falta, dice el árbitro. Falta, tiro libre que corresponde al Sport Boys, cuando todos los jugadores, 2, 4, 6, 8 jugadores esperando en el área de Andrés Ferreiros el gol de la victoria. En este momento acciones en realidad, señoras y señores, que el público exige. Vamos a ver si puede llegar a conseguir el gol del triunfo el Cultural Santa Rosa. Gracias a la Municipalidad Distrital de Santa María de Chicmo. Gonzalo Gutiérrez Yaurima, alcalde joven, trabajando por el deporte andahuaylino. Amigos y amigas de todo el territorio nacional, llegó el empate a través del jugador Ricardo Ronceros. 1 por 1, 1 para el Sport Boys del Callao, 1 para el Cultural Santa Rosa de la ciudad de Andahuaylas. Inmediatamente está recuperando Ramos. Ramos juega con Rey.
Cuando en este momento Ángel Lovera, señor, va a jugar. Oiga. Tarjeta amarilla. Tarjeta amarilla para Laya. Laya. Señor. Está cometiendo la falta. Tarjeta amarilla para Laya del Sport Boys. Vamos a ver. Nuevamente el balón arriba. Vamos a ver a quién. Ricardo Roseros. ¿Para quién, señor? Está buscando inmediatamente. Faltan, señoras, y pocos minutos para... Ahí está nuevamente. Ha culminado el encuentro. 1-1 empatado el equipo del Cultural Santa Rosa. Con este momento se mete a ver el entrenador del Cultural Santa Rosa. Falta, señor. Falta, señor, más de 5 minutos de juego. Con las pelotas paradas. Se va el entrenador del Cultural Santa Rosa a reclamarle al árbitro principal que falta tiempo. 34 minutos que han transcurrido para el juego de este encuentro deportivo, pero sin embargo terminó faltando 6 minutos. 6 minutos nosotros estábamos cronometrando totalmente bien, pero sin embargo, a pesar que hubo algunas jugadas paradas y a pesar de eso, no sé qué pasó, señor. No sé qué pasó. La gente se comienza a retirar molesto del estadio municipal Los Chancas. El entrenador muy molesto. Están exigiendo ya, no hay tiempo para más. Se terminó el partido. Se terminó el partido. 1 para el Cultural Santa Rosa, 1 para el Sport Boys de la ciudad de Callao. 1-1. Señoras y señores, el partido ha terminado en el estadio municipal Los Chancas. 1-1, 1 para el Sport Boys del Callao, 1 para el Cultural Santa Rosa de la ciudad de Andahuaylas. En realidad, pese a tener superioridad numérica, el Cultural Santa Rosa no supo aprovechar el gol del triunfo. Vamos a decirlo. En los pies de este jugador Molina estaba a inicios del segundo tiempo el empate. Pero este señor primero lo mandó hacia el cielo andahuaylino el gol del empate. Luego se atreve a rematar el tiro de los 12 pasos sin mejor fortuna. Lamentablemente 1-1 ha culminado el tiempo. Aún sigue reclamando el entrenador del Sport Boys, seguramente quiere decirle algo al juez principal. Sin embargo, ya culminó el partido. Gracias decimos a todos nuestros amigos quienes nos han seguido a través de las redes sociales en vivo desde el Estado Municipal, desde la ciudad de Andahuaylas. Gracias a toda la afición deportiva de la ciudad de Andahuaylas, Apurímac y el mundo. Señoras y señores, esto es Diario Expresión, líder de información, en vivo desde el Estadio Municipal Los Chancas de Andahuaylas. Gracias decimos a la Municipalidad Distrital de Santa María Chicmo, Gonzalo Gutiérrez Ñaurima, alcalde joven apostando por el deporte apurimeño. Gracias decimos a la cooperativa de ahorro y crédito Santiago Apóstol de Talavera, una cooperativa al servicio del pueblo, trabajando de la mano con los pequeños y medianos empresarios. Hasta pronto. La gente protesta, señor, señora, cuando en este momento, custodiado por los efectivos policiales, han hecho ingreso en la terna arbitral, cuestionado en realidad en su accionar, sin mejor control ni claridad de manejo del partido. Señores y señores, hemos culminado nuestra despedida. Hasta la próxima en la provincia de Andahuaylas. Nosotros, señoras y señores, ahí ya tenemos los resultados en la voz de Edwin Ramírez. Edwin, ya tenemos los resultados de los diferentes encuentros de la segunda división. Muy bien, Rolando, así es, finalizado ya pues en el estadio Los Chancas de Andahuaylas, empatando 1-1 el Sport Boys frente al Cultural Santa Rosa. Asimismo, el Manucci ha consolidado ya el liderazgo, que ha ganado, pues, aunque digamos de paso es por walkover, por 3-0 a Unión Tarapoto. Así también el Deportivo Copsol ha ganado 3-1 al Alfredo Salinas. El Sport Ancash 2-0 a los Caimanes, también Caimanes se cayó. El Cultural Santa Rosa empató 1-1. El Atlético Torino también ha ganado pues 2-1 al Sport Victoria. Y también el Cantolao con el Willy Serrata, al igual que en el estadio Los Chancas, han empatado 0-0. Cienciano en tanto ha ganado
2-0 y el Alianza Universidad de Huánuco ha empatado 1-1 con Sport Loreto. ¿Cómo va la tabla de posiciones? Manucci va liderando con 41 puntos, Alianza Universidad con 39 y más abajo el Cienciano del Cusco con 38 unidades. Los Caimanes también se quedó con 38, Sport Loreto con 34, Sport Ancash con 34, ya nos ha ganado la delantera, Cantolao con 33, Copsol y Santa Rosa con 32 unidades cada uno. Actualmente nos encontramos en la novena ubicación. Bueno, nos retiramos. Mil gracias a todos los cibernautas que nos siguen a través de las redes sociales, a través del Diario Expresión, a través del Facebook, que esta transmisión exclusiva pues se ha hecho desde el estadio Los Chancas de Andahuaylas. Muy bien, Milquiades, nos vemos hasta el próximo domingo. Así es, Edwin, así es, Rolando, hasta que terminamos con la transmisión correspondiente el día de hoy en el Estadio Los Chancas. La afición deportiva de la provincia de Andahuaylas totalmente molesto, Molina que no supo manejar el balón, quiso ser la terquedad, lo llevó a que de repente se lleve pues a un mal camino. Muy buenas tardes y hasta la próxima a través del Facebook, Diario Expresión, por supuesto.